se complican otros derechos como el derecho a la identidad. Es parte de nuestra discusión. Estamos abiertos a muchísimos más temas que también quiera proponer nuestro amable auditorio, pero nos vamos a centrar en ellos y en los que desde luego el doctor Mario Enríquez Carvajal nos haga énfasis porque él pues, también nos va a ayudar a comentar. Ahora bien, voy a dar una breve sinopsis. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Gattaca, experimento genético. Gattaca ya tiene sus años, pero ha resurgido mucho debido a que últimamente tenemos todo esto del CRISPR-Cas9 y entonces ha revivido la idea de la edición genética. ¿Ok? Para platicar rápidamente, bueno, podemos decir que estamos en una sociedad perfeccionista, ¿no? En la que nos vamos a presentar con familias que se han originado exclusivamente con técnicas de reproducción asistida que les permite utilizar la edición genética, pues para tener hijos modelos y que estos chicos o estas personas sean completamente competitivas o altamente competitivas en el mercado laboral. Vamos a tener que efectivamente hay problemas de discriminación genética a las que se enfrenta nuestro protagonista, ¿no? Nuestro protagonista pues se está preguntando respecto, ¿qué pasa con nuestro protagonista? Bueno, nuestra protagonista resulta ser que sus padres deciden engendrarlo a la antigüita y nace sin ninguna ayuda de edición genética. Esto desafortunadamente lo hace entrar en marginación, ¿no? Desafortunadamente entra en una dinámica de marginación porque efectivamente no tiene las competencias y siempre se queda atrás con respecto a sus compañeros, incluso con su mismo hermano, que veremos que ahí hay un antagonismo muy fuerte con su hermano. Y esto lleva a que nuestro protagonista busque soluciones. También eso es un tema muy importante. No se da por vencido a pesar de que sabe que tiene muchas cosas en su contra, no se da por vencido y busca una solución. Esta la encuentra en una sustitución o un cambio de identidad que va a tener con un deportista de alto rendimiento que es Jerome Eugene. En este caso está Jude Law en este papel. Él es un gran deportista nadador que queda paralizado después de sufrir un accidente automovilístico. Casi nadie sabe de lo que sucedió y por eso es factible que exista este cambio de identidad con Vincent Freeman, que es nuestro protagonista. Y esto nos va a dar pie a que Vincent pues pueda tener esta movilidad social que tanto está él buscando. Su sueño es ir al espacio. Pero se va a ver complicado y ahí viene lo que genera esta trama. Se va a ver complicado porque va a haber un homicidio en sus instalaciones de trabajo donde están preparando pues este viaje hacia el espacio. Y esto lleva a investigaciones dentro de el equipo de trabajo de las personas que están ahí trabajando y de las instalaciones, por lo que se nos empieza a revelar cuál es la situación de Vincent Freeman y por ende los problemas que se van a dar en derredor de la edición genética de una sociedad eugenista como es la que vemos aquí. Temas como derecho a la identidad, el libre desarrollo de la personalidad, pues se nos plantean de manera muy preclara en esta película. Ahora, yo lo que quiero es darle el uso de la voz a el doctor Mario Enríquez Carvajal. Me voy a permitir presentárselos. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho Electoral, Constitucional Electoral. Cuenta con también un doctorado en educación, un doctorado en ciencia para la familia. Tiene experiencia como secretario auxiliar jurídico, secretario proyectista y secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de México. Es analista, especialista, profesor, investigador de tiempo completo asociándose en el área de Derecho Constitucional en la FES Acatlán de la UNAM.
Cuenta con 13 años de experiencia docente a nivel básico, medio básico, superior y posgrado, tanto en universidades públicas como privadas, UNAM, Anáhuac, La Salle. Ha, ha estado también, ha participado en varias publicaciones, por ejemplo, Conflicto entre Corte y Poder Constituyente, Asamblea, órgano de difusión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los gobiernos de coalición, reforma constitucional y propuestas de futuro, Tirano Blanc, Ciudad de México. Entonces, una gran experiencia del doctor Mario Enríquez Carvajal, que va a comentarnos la película. También, antes de darle la voz al doctor, quiero invitarlos a que cualquier comentario, esto es un diálogo más que otra cosa o que una exposición magistral. Queremos un diálogo con los que estén presentes. Entonces, quien esté aquí presente puede alzar la voz después de la intervención del doctor Mario Enríquez para hacer este diálogo, por favor, o pueden también participar vía chat. Yo los voy a estar leyendo y voy a estar pendiente de sus dudas y participaciones. Adelante, muchísimas gracias, doctor Mario. Hola, muy buenas tardes, doctora Aida, al público que nos acompaña, desde luego agradecidos por tomar tiempo para poder, pues justamente como dice la doctora Aida, pues los temas que implican o que se van inmersos en esta pues película, ¿no? Bien, quisiera, bueno, como bien dice la doctora Aida, más que una conferencia magistral, justamente va a ser un diálogo, ¿no? Que vamos a interactuar y justamente, pues iré haciendo algunas reflexiones solamente y bueno, pues si la doctora Aida lo permite, bueno, pues ir justamente comentando, ¿no? Poniendo en la mesa algunos temas que también me gustaría, bueno, la doctora Aida con su experiencia ir comentando, ¿no? Ir comentando, haciéndonos algunas, pues, reflexiones respecto a cada uno de los temas. Pues quisiera yo, pues, comentar justo cuando me invitó la doctora, pues me llamó primero la atención el título, ¿no? Gattaca. Y justamente como como primer punto, ¿no? Eh, quiero comentarlo justo para poder asociar el fondo del tema, ¿no? ¿Y de dónde viene justamente eh, este, este, esta denominación de esta película? Bueno, pues viene, ¿no? De las letras G, A, T y C, que obviamente representan, ¿no? La guanina, la adenina, la timina y la citosina, que son cuatro núcleos bases del ADN. Y quizás ya aquí empezamos justamente a ver cuál es el fondo, ¿no? de nuestro tema central, uno de los temas centrales que nos permite asomarnos a esta película. Y como bien lo comentaba la doctora Ida, pues bueno, se trata de la edición del genoma, ¿no? Es decir, aquí vemos qué entendemos justamente por esta edición del genoma, pues que evidentemente con el crecimiento de la tecnología, que incluso la Organización Mundial de la Salud, pues ha establecido también alguna rama como es la biotecnología, en donde pues tiene por objeto la modificación, ¿no? genética de plantas, microorganismos, seres humanos, animales, para obtener nuevas características de ello. Y desde luego, bueno, pues desarrollar, ¿no? Pues otro tipo de plantas, animales o incluso seres humanos que justamente me llamó algo la atención y ahorita lo vamos a ir comentando dentro de la película, ¿no? Los válidos y los no válidos, ¿no? Es decir, esto que también por cuestiones éticas, de discriminación, de identidad, que ya comentaba la doctora, y bueno, pues también el libre desarrollo de la personalidad. Y justamente esta parte de la edición genética, de la edición del genoma, permite, ¿no? que con uso de las tecnologías, pues puedan cambiar el ADN de un organismo.
Y desde luego, bueno, pues esto quizás nos plantea, doctora Aide, un primer punto, ¿no? Las cuestiones quizás desde la perspectiva ética, antes de hablar de la regulación, que me parece muy importante considerar, ¿no? Porque algo que sí se considera dentro de del contexto de la propia película, pues nos habla justamente de de esto que me llamó la atención, ¿no? De este cambio, de este cambio genético, en donde incluso, ¿no? En el fondo, pues se consideran a los válidos, ¿no? A los nacidos por esta ingeniería genética y a los inválidos, ¿no? Que así llaman como es hijos de Dios, pero en la forma tradicional, como se comenta, nacidos de forma tradicional, y que generan también cuestiones de discriminación por algún tema que justamente ya mencionó, que es la cuestión de cómo se logra el perfeccionismo del ser humano, ¿no? Creo que aquí hay que centrar primero como primer punto la cuestión ética, y me parece que sería como un primer punto a debatir. ¿Qué tanto sea válido el que, y justo aquí yo hablo de de la objeción de conciencia, es decir, quienes pues involucran, ¿no? En el estudio del genoma, ¿no? Incluso hoy día en nuestro país ya hay un instituto del genoma humano que se dedica precisamente, primero, pues a estudiar el genoma y desde luego, pues poder detectar incluso, pues algunas cuestiones de enfermedades que finalmente puedan generarse en un ser humano y cómo también ir perfeccionando al mismo, pero nos lleva a temas como justamente es la parte de pues la discriminación por el perfeccionismo de la humanidad, ¿no? Quizás, como bien dice la doctora, es una película muy futurista. Pareciera, ¿no? Yo diría no futurista, ya tenemos el Instituto del Genoma Humano en México, y entonces, justamente en la especialidad de Derecho Médico que tuve la oportunidad de estudiar, pues vinieron del Instituto del Genoma Humano y nos decían cuáles son los avances que están teniendo con respecto al estudio del genoma. No solo es el estudio, sino la alteración y el cambio. Y ahí vienen nuevas pues sociedades, nuevas formas del ser humano en donde va a buscar finalmente, si tú quieres, ¿verdad? Pues cierta perfeccionismo, que es la eugenesia, un poquito lo que decía la doctora, que es este estudio, ¿no? De las leyes biológicas, en donde pues va orientado hacia ese perfeccionamiento de la especie humana. Pero tras de ello, pues, ¿qué pasa frente pues, a estos seres humanos que son nacidos de forma tradicional, que tienen, ¿verdad? Ciertos, desde la perspectiva del genoma, ciertas, si me lo permiten decirlo, imperfecciones, y que esto genera actos de discriminación, ¿no? Y aquí el artículo segundo constitucional, por ejemplo, el artículo primero, perdón, nos habla de la no discriminación. Y entonces ahí me parecería otros dos planteamientos. Los primeros, justo es la parte ética, ¿no? Y la otra parte es la de discriminación como primer punto. Como desde aquí por eso hablé de la objeción de conciencia. Si los médicos que están estudiando el genoma para ciertas investigaciones, que en un primer momento fue para justamente pues ayudar al ser humano a poder pues en una situación de salud, ¿no? Prever alguna enfermedad que pudiesen de cierta manera modificar estos genomas para poder pues, ser propensos a alguna enfermedad, pero como ahora están utilizando el genoma justo para poder crear seres humanos perfectos, ¿no? Y en la película, bueno, nos refiere bien, pues estos considerados, ¿no? Esta parte de válidos, ¿no? Seres humanos válidos y seres humanos no válidos. Esto, doctora, me llama la atención, ¿no? Desde la perspectiva ética, como el valor, ¿no? Los valores y en cuanto a la formación, cómo vamos a considerar, pues, este punto. Y la otra es la cuestión de discriminación. Creo que
como primer punto, quisiera yo aquí que pudiéramos comentar esta primera parte para poder ver posteriormente si es posible, más que nada la regulación, primero estos factores o estos dilemas axiomáticos. Bien, muchísimas gracias, doctor Mario. Sí, muy interesante lo que pone en la palestra. Efectivamente, ahorita tenemos un avance, ya hay un revival porque durante los noventas todo lo que fueron las terapias génicas se atoraron porque no eran tan acertadas, ¿no? La edición genética se hace desde los 50 con el ARN, pero no tenía tanta efectividad donde íbamos a aplicar esos cambios en el genoma. Entonces era muy pues no tenía esta efectividad que hoy sí tiene con el CRISPR-Cas9, que es esta protozoario, esta enzima que permite hacer realmente, trabaja como una navajita, es decir, que permite cortar las secciones y luego sustituir en el ADN, lo cual es muy innovador. En el 2018, si no mal recuerdo, nacieron las dos gemelas con edición genética, estas gemelas que como tal se silenció un gen que es receptor al SIDA porque su papá tenía VIH, entonces este gen receptor al VIH se lo silenciaron a estas gemelas. Cuando nacen, el doctor dice, bueno, pues son las primeras niñas sobre la faz de la Tierra que vienen de edición genética. Todo el mundo puso el grito en el cielo. El hospital, de hecho, dijo, le dio la espalda, esto fue en China, le dio la espalda porque dijeron, nosotros nunca nos enteramos, esto es a nivel de ensayo, es una técnica experimental, y dijeron, nosotros nunca nos enteramos que estaban orquestando este tipo de investigación. Pensamos que era una inseminación in vitro como cualquier otra, no que se estaban llevando a cabo edición genética. Entonces el hospital dijo, no tengo un proyecto, un protocolo de investigación, así que no puedo admitirlo. Se van hacia atrás, ¿no? Dicen, no quiero, se echan para atrás, le empiezan a echar la culpa al científico, luego sale que este científico que ahorita está desaparecido en China, por cierto, se encuentra que es accionista de empresas que manejan biotecnología y esto también supone un conflicto de interés, lo cual hizo que no se avalara como tal lo que hizo porque pues no viene de una metodología correcta. Esto que él realizó con las gemelas y que también las exponía, ¿no? En otros foros yo escuchaba que las exponía a esto de pues ser las niñas modificadas genéticamente y lo que conlleva este señalamiento social que podía estigmatizar las relaciones en las que ellas intervinieran. Es por eso que se ha dado mucha secrecía. A las niñas se les está dando seguimiento, pero con muchísima secrecía por también el respeto a su vida privada, a su intimidad, a su identidad. Pero que ya nos puso ahí algo en la palestra, ¿no? Es válida la edición genética. De hecho, la edición genética hay lineal y germinal. La lineal es la que sí está aprobada y las terapias génicas quieren realizarla y ahorita están están muy entusiasmados por el CRISPR-Cas9 y la germinal es la que está prohibida, es decir, esta que se hace en los gametos, que ahí sí se define la herencia que va a pasar de generación en generación. Entonces la germinal está prohibida por una declaración de la UNESCO donde establece que el genoma es patrimonio humano. Sin embargo, lo que hoy se quiere y viendo el CRISPR-Cas9, pues es que están empujando muy fuerte para que se haga la investigación, para que se liberen células madre y se pueda hacer investigación también en fetos, en embriones. Y viene muy fuerte, ¿no? O sea, en Estados Unidos están vendiendo el kit de CRISPR-Cas9 y uno lo puede mandar a pedir por Amazon, se lo dejan en su casa y se lo administra uno libremente a ver qué pasa, ¿no? A ese grado de euforia hemos llegado con el CRISPR-Cas9. Entonces, la edición genética ya es algo que está en puerta. Ya no está tan alejado como lo veíamos en las películas de 1998. Entonces, se ve tal vez en 98 parecía algo muy alejado,
pero hoy ya parece una realidad que nos va a tocar vivir y que tenemos que lidiar con ella, regularla, discutirla. Y ahora nada más quiero cerrar porque abordó muchas cosas el doctor Mario que son bien interesantes. La objeción de conciencia, sí, que ahora tenemos, bueno, la Ley General de Salud la tenemos en el limbo, ¿no? Declararon el artículo 10, me parece que es el 10 bis en Ley General de Salud, lo declaran inconstitucional, lo mandan ahora sí que a revisión legislativa para que se le hagan ajustes y de ahí no ha salido. Esto fue, ya tiene 3 años, si no mal no recuerdo. Y no ha salido una nueva edición o redacción más bien de este artículo, que entonces no, por ahora la edición, perdón, la objeción de conciencia pues todavía no está regulada claramente en ámbito sanitario. Esto porque también hubieron varios problemas de que se malempleó o se abusó de este derecho. De ello no vamos a hablar ahora, pero desafortunadamente eso llevó a que se restringiera el ejercicio de ese derecho. Y esta idea que nos lleva también, si cuestión de cocina la podría aplicar, podría yo como especialista rehusarme a llevar a cabo estas técnicas de reproducción, a pesar de que yo sepa que son buenas, van a ayudar a la persona, pero a lo mejor sí me conflictúa con mi moral y mi sistema de creencias, ¿no? Entonces, hay algo que me pueda obligar o no. Y en cuanto a seres humanos válidos y no válidos, de hecho, ese es un problema que hemos tenido siempre, ¿no? A la humanidad le gusta demasiado distinguir, le gusta siempre discriminar o hacer menos a lo que es distinto, y esta idea desafortunadamente ha llevado a mucha violencia, a mucha separación, a fundamentalismos incluso. Y si tenemos de por sí, pues ya mucho con la estratificación social pasa, ¿no? Quienes sí acceden a determinada calidad educativa y por ende se les abre un mundo, un mercado laboral muy diferente a chicos que, por ejemplo, estudian en escuelas públicas, ¿no? En la periferia, digamos. Y ya desde ahí empezamos a ver serias diferencias, hondas diferencias entre seres válidos y no válidos. Y esta idea de que ahora podría ser comprometedor ya el que nazca uno por las vías tradicionales, o sea, los hijos de Dios son las vías tradicionales, a que ahora se lleven técnicas de reproducción que incluso llevan el uso de biomateriales de origen humano. Y la otra es que también implica pues más costos, ¿no? Los costos también aumentan el acceder a estas tecnologías que en algunos casos ayudan a establecer un embarazo exitoso, pero que en otras podría ser innecesario. Sin embargo, podríamos compeler a las personas o obligarlas a que tomen esta vía, que es lo que es el problema que se ve en la película. Y esto nos da pues mucha discriminación, ¿no? Al final del día, nuestro protagonista Vincent vive pues perseguido, ¿no? Perseguido por su pasado, perseguido por su origen, ¿sí? Un origen que él no pidió, en el que él no tuvo decisión, pero que a pesar de ello es perseguido y estigmatizado por la sociedad, y entonces él tiene que tener mucha guardar celosamente su privacidad, no revelarle a nadie la situación, porque teme las represalias y teme ser invalidado, a pesar de que su trabajo lo ha desarrollado correctamente, pues teme ser invalidado, ¿no? Entonces son muchas cuestiones ahí. Hablamos de dignidad, sí. Vamos a tener seres humanos con mayor o menor dignidad. Van a valer unos más que otros, ¿no? De acuerdo al principio de dignidad, que es un valor. Realmente dirían que no, pero hoy lo estamos viendo que sí se podría comprometer este concepto de dignidad, ¿sí? Muchas gracias. No sé si quiera comentar algo más, doctor Mario. ¿Tenemos algo en el chat? Ok. Voy a leerlo y si quiere contestar, o sea, Jesús nos pregunta, ¿se regularía la edición genética o qué se puede editar y qué no? Pues sí, buena pregunta. Porque entiendo que es posible, que editar es posible, pero no sería posible editar libremente. Entonces, ¿sería regular el para qué editar? ¿Sería posible?
Sí, claro. Creo que este es una gran pregunta y justo pues el eslogan, ¿no? ¿Habría que legalizar? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos justamente que hacerlo porque precisamente entramos en estos debates, como bien dice la doctora Ida, en cuestiones de objeción de conciencia que decía yo, ¿no? Es decir, ¿lo haces, no lo haces? Desde luego, en la parte de el estudio del genoma humano, en un primer momento, pues era para investigaciones en pro de pues de las generaciones para cuestiones justamente de, pues ayudar, ¿no? A una cuestión de salud, por ejemplo, pero caímos justamente ahora en decir, y si ya podemos hacer eso, ¿por qué no perfeccionar la raza humana, ¿no? Es decir, y entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros, justo frente a objeción de conciencia versus estas investigaciones, que me parece ahí algo importante que creo que se tiene que regular también y creo que va de la mano con esta parte de estas investigaciones, con estas investigaciones que se realizan en seres humanos, que tenemos el famoso aviso de privacidad, donde creo que también debe ser con la finalidad de realizar investigación para, por ejemplo, esta parte de atender alguna cuestión, ¿no? De salud, de enfermedad y ver cuáles son los orígenes para ayudar pues a las generaciones humanas, pero también yo creo que sí es importante limitar esta parte de la decisión genética, porque justamente, por ejemplo, hablaba de las cuestiones in vitro, que en España, por ejemplo, ya se están regulando la subrogación y otro tipo de figuras, en donde justamente se establecen los límites, hasta dónde tendremos que estar nosotros desarrollando, ¿no? En este caso, este material genético. Incluso, justamente aquí, ¿verdad? También es importante señalar que, que la Organización Mundial de la Salud ya propone un marco de regulación global para la edición genética en seres humanos. Desde diciembre de 2018, esta organización mundial ha establecido un comité asesor de expertos que justamente revisan los desafíos científicos, desde luego también éticos y sociales y sobre todo legales con la edición genética en seres humanos, y que este comité asesor experto en el desarrollo de estándares, ¿no? Permite o permite establecer cuáles van a ser los parámetros justamente para la edición del genoma humano. ¿Y cuál es el propósito? Justamente brindar el asesoramiento a estas, a nivel global, para establecer mecanismos de gobernanza institucional, nacional, regional o incluso global, para que el empleo de las técnicas de edición del genoma humano permitan, desde luego, a establecerse bajo una serie de valores, de principios, como lo es pues el tema de la inclusión, la precaución, la equidad, la justicia social, la no discriminación, la igualdad de valor moral, el respeto a las personas, la solidaridad y la justicia sanitaria global. Es decir, todos estos aspectos me parece muy importante, porque justamente si nosotros no entramos a una regulación, vamos a ver justo en la película, ¿no? Esta parte de la no discriminación. Es decir, entramos a soslayar, ¿no? Evidentemente, derechos que están reconocidos en estándares internacionales, en estándares regionales, en estándares nacionales, y que es importante que la edición del genoma humano tenga una regulación, y justo ya decía yo, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, pues ya está pues previendo pues esta regulación. Muchas gracias. Sí, efectivamente ya se están aperturando los espacios, se están haciendo propuestas en Europa respecto a la regulación y yo diría que sí, sí se tiene que regular, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, donde no está regulado, seguimos muy mal el principio de si no está prohibido, está permitido, que en realidad es otro marco de regularidad, pero lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, ya tuvimos la experiencia en México en 2016 de que naciera el niño con tres padres,
¿no? Hubo el material biológico de 3 personas ahí para que no presentara una enfermedad hereditaria. Eso es interesante, luego lo analizaríamos, no me voy a desviar, pero lo solemos hacer sobre todo donde no está regulado, porque se piensa que por eso está permitido, pero nos trae consecuencias jurídicas, que sí tenemos que bajar, bajar el balón y ver cómo lo vamos a regular. Yo en el caso diría, pues sí, ya es una realidad, es que CRISPR-Cas9, desde luego se necesitan ensayos todavía, pero si se hace la regulación, yo diría que deberíamos de establecer para qué cosas. ¿En qué casos va a ser para una edición lineal y otra germinal? ¿Cuándo estrictamente voy a permitir una edición germinal? Yo sobre todo diría que cuando hay algún peligro de heredar alguna enfermedad, ¿no? Estas famosas enfermedades hereditarias que se presentan y que a veces son enfermedades raras donde los tratamientos son muy costosos y la calidad de vida disminuye muchísimo. Creo que ahí es una gran opción. Pero si nos vamos a poner a sacar niños con ojos violeta, ¿m? Y todos rubios, también dónde va a quedar la diversidad, ¿no? Porque usualmente, desafortunadamente, siempre el gusto es más de rubios y pregunten en las casas cuna, piden niños rubios, ¿no? Esto también afectaría diversidad, sí, y haría como los monocultivos, ¿no? Si de por sí ya tenemos los monocultivos, pues más o menos así sería para la humanidad. Esto hay que evitarlo. Entonces, ¿para qué sí se puede? Yo creo que un comité revisor de alguna ley podría hacer un registro válido de qué niños nacen por edición genética y no por otra cosa, sino por llevar el control para que se les pida autorización, que ellos analizaran caso por caso específicamente con propios criterios, que tuvieran una metodología para este análisis y autorizaran qué niños iban a nacer por edición genética y qué niño no, porque no es ahí necesario. Creo que esta parte se podría regular ya, o tendríamos que estar en eso, porque pues sí, si no vamos a tener que nazcan en esta irregularidad y que no supamos los efectos o no les podamos dar el seguimiento adecuado, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí es factible que se regule y por lo mismo hay que regularlo, pero hay que regularlo bien. Ahora, como estaban diciendo y lo enlazo con el comentario de Germán en el chat, la medicina de precisión será una realidad en un futuro cercano. Desafortunadamente, la legislación irá varios pasos atrás en lo que respecta a México. No existe la voluntad política y diversos factores religiosos, económicos, educativos, etcétera, afectarán en esta materia tan importante. Por otro lado, la expectativa de vida se aumentará y habrá calidad de vida y los medios para que todos los seres humanos cohabiten. ¿Sí? También nos enfrentamos a esto. De por sí el derecho va muy retrasado respecto al fenómeno social. Esto siempre lo ha caracterizado. El fenómeno social se le adelanta muchísimo al derecho y al derecho le cuesta alcanzarlo. También tenemos luego mecanismos muy rígidos para cambiar la ley o para ponernos a discutir una ley y luego nunca salen las leyes o salen muy retrasadas. Todo esto hace que esté retrasado el derecho y también otra cosa es que últimamente los avances tecnológicos son impresionantes, ¿no? En 20 años, inteligencia artificial, redes sociales han cambiado el mundo como lo conocíamos. A esto no nos lo habíamos enfrentado, a cambios tan drásticos y tan rápidos, tan estrepitosos, no nos habíamos enfrentado como humanidad. Obviamente no sabemos cómo reaccionar. Entonces, esto implica que también estemos actuando con retraso ante las situaciones. Y otra cosa es que sí, también vamos a ver qué tanta oposición hay, porque efectivamente, si ahorita todavía tenemos discusiones con interrupción legal del embarazo, ¿no? Todavía hay la discusión cuando ya desde hace mucho se practica el aborto, las interrupciones legales de embarazo, y todavía tenemos estos cuestionamientos que vienen desde concepciones religiosas, conveniencias también políticas o discursos políticos, lo moral, lo económico, recordemos que son todos estos factores que se mezclan con el derecho y lo influyen en el acto, en el hecho jurídico, no podemos escapar a ellos.
y también se van a ver enfrascados aquí en esta discusión de si se regula o no. ¿Ok? Entonces vamos a tener ahí estas limitantes van a estar presentes. ¿Qué vamos a hacer? También hay que prever, ¿no? Efectivamente, si damos más calidad de vida, ¿qué va a suceder también en un mundo donde tengamos muchísimas personas perfectas y sumamente cualificadas, ya con todos estos avances y con esta calidad de vida? Y me viene la inteligencia artificial con todo a quitar muchos espacios de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar personas sumamente preparadas, a lo mejor con estos mecanismos, pero que no van a tener espacio frente a inteligencia artificial, ¿no? Que hoy también es otra discusión que vamos a tener la otra sesión, por cierto, les voy haciendo el anuncio. Vamos a discutir sobre inteligencia artificial y su alcance en cuanto a efectos legales y etc. La vamos a discutir con el hombre bicentenario, que es nuestra segunda sesión. Ya les haré llegar el cartel. Entonces vamos a discutir esa parte porque es ahorita nuestro presente, ¿no? Estos son los problemas que ahorita ya están en puerta, que ya llegaron, como decía el doctor Mario, y que tenemos que hablarlas y estos espacios por eso son muy importantes. Y muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, doctor Mario, algo que quiera comentar? Bien, doctora Aida, pues nada más comentar que justamente a nivel de estándares internacionales, justo tenemos esta declaración sobre el genoma humano y derechos humanos que marca justamente las pautas muy importantes y quiero comentar algunos puntos porque esta declaración habla justo de las investigaciones del genoma humano y sus aplicaciones que busca justamente el perfeccionamiento de la salud de los individuos. Es decir, como primer punto, creo que la finalidad, y creo que aquí no estamos diciendo que sea malo justamente desde luego el descubrir el genoma humano, poder pues llevar estas ediciones, pero justamente tendremos que medir hasta dónde será posible y justamente creo que esta Declaración Universal habla del mejoramiento de la salud de los individuos. Creo que esa es la primera intención. Ya decía yo que no tiene mucho, no recuerdo justo cuánto tiempo tiene este Instituto del Genoma Humano en México, pero que ya está justo como dice la doctora, y me llamó la atención cuando vi la película, cuando hice una película futurista, yo decía, no, pues esto, ¿cuándo salió, no? Porque pues ya no estamos en el futuro, ya estamos justo como dice la doctora en el presente y que justo desde el derecho tendremos que estar poniendo mucha atención a estos temas, sobre todo también inteligencia artificial, que justo como dices, es otro de los temas que vienen dentro de las regulaciones que justo España, en Europa ya lo están regulando, ¿no? Estos humanoides, y hablaremos como generaciones superdotadas y perfeccionistas, en donde y hablaríamos de una interrogante, sería sustituir, vendrían a sustituir, ¿no? Entre los válidos, no válidos y los humanoides, ¿no? Este gran choque de generaciones que, bueno, pues desde luego también generan debates desde diferentes aristas, pero decía yo, el mejoramiento de la salud de los individuos, creo que, y de toda la humanidad, dice. Entonces, me parece que aquí es uno de los puntos centrales de esta Declaración Universal, es decir, centra bien los límites, me parece, es decir, el mejoramiento de los individuos y de toda la humanidad. Pero destaca también que se debe respetar, y aquí creo que tenemos que poner mucha atención, la dignidad. Ya lo decía la doctora Ida, el tema de la dignidad, la libertad y la esencia de la persona humana. Es decir, que genere también y señala que haya una prohibición a toda forma de discriminación fundada en características genéticas. Me parece que la regulación que tenemos que hacer en México tendrá que atender justo a estándares que ya están establecidos, decía yo ahorita, la Organización Mundial de la Salud, esta Declaración Universal, donde nos establece justamente claramente los límites, ¿no? Donde nos dice tenemos que respetar la dignidad, la libertad, y hablamos de la cuestión de objeción de conciencia, es decir, pues esta parte que hablábamos de esta libertad o no que tienen los médicos para estudiarlo,
pero hasta dónde en la edición genética, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y justamente también la parte de la no discriminación, es decir, justo lo vemos en la película, que pues habla de estos seres válidos y no válidos en atención a su origen, digamos. Y quisiera nada más comentar que en cuestiones de legislación que finalmente quizás no ha entrado mucho al tema, pero lo que pude notar es solamente una ley, ¿no? De bioseguridad de organismos genéticamente modificados que data desde el 2005 y que, bueno, pues ha regulado, sí, la utilización de pues estos, organismos genéticamente modificados para liberación, comercialización, importación, exportación, pero que todavía nos hace falta justamente entrar a analizar la cuestión o la regulación del genoma humano. Muchas gracias, doctor. Sí, esta parte yo creo esencial, o sea, la idea de progreso y la idea de poder brindar, que es lo que sostiene el Pacto de Salvador, que seamos beneficiarios de los avances de la tecnología y la ciencia. Y por eso el hablar de edición genética y cómo podría ayudar, sí, podrían resolver muchísimas cosas, ¿no? Y vamos a hablar sobre ello, ¿no? O sea, desde luego podrían, o estas enfermedades raras que son, como 5% de la población en un total de población inmensa, pues muy grande mundialmente, sufren y que estas personas tienen problemas, por ejemplo, para conseguir sus medicamentos, para el tratamiento, la calidad de vida se ve muy comprometida. Se ha tratado de arreglar un poquito con, bueno, muchas veces estas personas necesitan donación de órganos. Como sabemos, hay baja donación de órganos, excepto por España y Corea, que tienen muy buenos programas para donación de órganos, pero muchas personas fallecen desafortunadamente en la espera de un órgano porque tienen alguna de estas enfermedades, que a veces, que gran parte del tiempo son congénitas que ya vienen con la persona y que se pudo haber previsto, pues la hubiera ayudado muchísimo en su calidad de vida. Desde luego tenemos ya desde hace mucho tiempo el diagnóstico preimplantacional que se lleva a cabo con las técnicas de reproducción asistida y se establece que si está presentando esta variación genética con la enfermedad o no, y ese será finalmente el ovocito que se implante en la mujer para el embarazo. Y se le selecciona previamente porque es el más viable, puesto que no está presentando esta herencia genética donde viene la patología. Pero a veces el diagnóstico preimplantacional no es posible o hay otras enfermedades que no se manifiestan de esta manera, lo que impide que tenga mayor aplicación. Otra forma como se ha tratado de aliviar esta parte de las enfermedades raras es con la figura del hermano Salvador, que acá no nos va a dar tiempo, pero el hermano Salvador o bebé medicamento está aprobado en España desde 2014 y son estos niños que nacen con compatibilidad con el hermanito. Ahora sí que mandamos a hacer este hermanito por una compatibilidad de HLA para que pueda ser donante del otro hermano. Hay un registro en España de estos bebés. No todas las solicitudes son aceptadas, solamente algunas tienen sus criterios de selección, quiénes sí, quiénes no. Han nacido ya varios niños que han permitido salvar a otros porque se extrae sangre de su cordón umbilical por las células madres que tienen ahí y esto ayuda a restituir o restablecer la salud de sus hermanitos, ¿ok? Que también ahí tiene sus acepciones porque este niño pues va a ser siempre donante, ¿no? Y de alguna manera desde nacimiento lo estamos condicionando a que sea donante del hermano. ¿Qué tan válido es que podamos disponer así de una persona? ¿Ok? Cuando ni siquiera le hemos preguntado. Esta es otra de las cuestiones que tenemos, pero vamos a lo que voy es que de esa manera se ha tratado de solventar este tipo de enfermedades raras en las que muchas veces las personas no tienen una cura, son las padecen demasiado estas personas que las sufren y lo que se quiere es dar calidad de vida. Entonces, sí, si la edición genética nos pudiera garantizar
desde luego esa calidad de vida, bienvenida sea, no para usos frívolos o superficiales, donde querramos niños preciosos, ¿no? Yo creo que esta idea no debe de ser así porque también erradicaríamos mucho de la diversidad cultural y fenotípica que tenemos, ¿no? De millones de años, entonces creo que no va por ahí, pero si nos ofrecieran aumentarle calidad de vida y garantizar que esa persona no sufriera esa enfermedad, como estas gemelitas de VIH, que no se les transmitiera, que ahí también criticaron porque dijeron con diagnóstico preimplantacional se pudo haber solucionado ese problema y no tenías que hacer una edición genética, ¿no? Pero bueno, en el caso de estas niñas, pues, si iban a heredarlo, se evitó. Creo que esa es una parte importante que va en armonía con la Declaración sobre el Genoma Humano y los estándares que consagran, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es toral. Y sí, la otra, vamos a mejorarnos y esto es transhumanismo, ¿no? Acá no nos queda, no nos vamos a explayar porque son muchos temas, ¿no? Y para transhumanismo tendríamos que tener otra película a lo mejor y otro plano de discusión y más tiempo porque ahora también viene esta idea de mejorarnos, porque estamos reconociendo, el transhumanismo está reconociendo, está siendo muy crítico con los humanos de que somos muy imperfectos y por eso hacemos muchas travesuras en el entorno, deterioramos nuestro entorno y también tenemos una mala convivencia, somos violentos, somos egoístas, etc. El transhumanismo nos viene a criticar mucho esta parte de decir, y bueno, ¿y por qué no echas mano de mejorar, ¿no? Porque no ves cómo te mejoras como ser humano. Y esto también implica ahora implantes con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el transhumanismo viene fuerte en el mejoramiento. Yo voy por por esta cuestión que decía el maestro Mario, de si vamos a generar seres superdotados y qué espacios van a tener esos seres superdotados, qué tanto nos conviene tener seres superdotados, porque a lo mejor se podrían hacer oligarquías, ¿no? Los gobiernos de los mejores. Esto haría mayor polarización, podría ser, o crearía mayores desigualdades a quien no pudiera acceder a tener estas herencias de seres superdotados. ¿Qué pasaría, no? Son las cuestiones ahí que tenemos en el tintero, ¿no? Que tenemos que ya, o sea, sí, en el 98 pues, se tenía como algo alejado cuando sale esta película, pero hoy ya es la realidad, entonces tenemos que emparejarnos con esa realidad, ¿no? Voy con una última, bueno, si quieren agregar algo más, no, con todo gusto, nos pueden alzar la voz, utilizar la voz, no tenemos problemas. Jesús nos comenta, la regulación vendrá entonces en una cierta valoración ética previa. Híjole, sí. Doctor Mario, ¿quiere señalar algo? Sí, gracias, doctora Aida. Sí, desde luego, creo que por eso puse como primer punto en la discusión las cuestiones éticas, porque me parece que también, decía yo, la parte de esta declaración del genoma humano lo señala, es decir, creo que está claro que la idea justamente es para ayudar a la humanidad en su mejoramiento y desde luego esto podría quizás. Fíjense ustedes esto, ahorita que escuchaba a la doctora Aida, estos hermanos salvadores, ¿no? Es decir, cómo también entramos a un tema muy complejo, porque si hablamos del mejoramiento, entonces incluiría a este hermano Salvador, y entonces sería válido frente justo a los valores éticos o a las cuestiones axiomáticas donde pues naciste para esto, ¿no? Y estás discriminando. Entonces ahí y en donde, de cierta manera, bueno, pues ya estás hecho para eso, ¿no? Es decir, creo que también entender el alcance del mejoramiento va en el sentido justamente del ser humano en sí mismo, es decir, creo que la parte del genoma, el estudio del genoma humano, pues es más que lo que decía la doctora, bueno, pues igual y sí, ¿no? Quieres alterar, ¿no? Pues el genoma, el ADN para decir, pues de ojos azules, de ojos verdes, ¿no? Más que eso es
cómo prever, ¿no? De manera anticipada una posible quizás enfermedad que pueda detonar desde ese momento y que pudiese ayudar justamente al ser humano, que aquí entramos justamente a otra situación, ¿no? En donde entonces vamos a tener seres humanos que puedan tener una perspectiva de vida mayor, ¿no? En razón de que, pues a lo mejor ya se traten de erradicar o de eliminar estas células que pudiesen generar ciertas enfermedades, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema de discusión, pero sí creo que debemos anteponerlo porque justamente los parámetros convencionales nos los van señalando, ¿no? Desde el momento en que te dice que tenemos que respetar la dignidad, tenemos que respetar la libertad y todos estos parámetros, bueno, pues tienen esta carga justo axiomática para poder entender a una cuestión que es propiamente, y que ya se dijo aquí, la cuestión de la dignidad humana, ¿no? Sí, muchísimas gracias, doctor Mario. Me adhiero y concatenado a la pregunta de Jesús, que muy interesante. Sí, yo creo que sí debe de haber una valoración ética antes de regular, porque muchas veces no tomamos en cuenta consideraciones éticas y vamos y regulamos. ¿Ok? Y esto es una falla que ha tenido el derecho porque durante mucho tiempo se consideró puro y que no necesitaba echar mano de otras asignaturas, disciplinas, ciencias. Y esta idea, pues sí, trasminó demasiado en las regulaciones que no tomaban, que querían separar por completo a la ética del derecho, cuando en realidad no, en realidad lo que nos damos cuenta que muchos de los derechos humanos que proclamamos tienen un trasfondo de ser valores como la libertad, la dignidad que tanto pregonamos. De hecho, ahí en la Suprema Corte hay un criterio, hay una jurisprudencia donde sostiene que la dignidad no es solamente una declaración ética, sino un principio que trasmina en todas las ramas del derecho. Eso es impactante porque dice algo que viene de la ética, yo lo voy a adoptar y le voy a dar fuerza normativa. Yo creo que para eso sirve el derecho para complementarse o al derecho le sirve la ética para que lo complemente. Sí es necesario. Yo mucho he pugnado, por ejemplo, que para casos de hermanos salvadores, casos de dilemas que luego tenemos en neonatología, que poco se habla, ¿no? De niños que nacen muy enfermos, que ponen en un dilema muy serio a veces a los médicos porque los papás dicen haga todo, pero el niño está muy débil y es un ensañamiento clínico terrible con el que cargan luego los médicos, que nadie les pregunta, pero en realidad cargan mucho con esos ensañamientos clínicos que se dan en área de neonatología, donde a veces ya sabe hasta que el niño va a nacer muerto, y los padres a veces insisten en la reanimación. Entiendo el propósito y el sentimiento de los padres y es muy respetable, pero estas cuestiones que vemos, hermano Salvador, niños genéticamente modificados y los vamos a tener, bueno, está bien, pero ¿con qué parámetros? Yo creo que los comités de bioética ayudarían mucho, ¿sí? Para conocer los casos, saber si se aprueban o no, previa a una legislación donde se contemple que van a actuar válidamente estos comités de bioética y comités también de ética. Yo creo que sí es importante incluir las consideraciones de la ética. Recordar que la ética tiene esta reflexión en torno a la moral y que es muy crítica y tiene unos posicionamientos analíticos que le pueden ayudar al derecho a mejorar lo que está haciendo, ¿no? Porque como abogados o como juristas no lo sabemos todo. A veces viene esta parte que yo oigo mucho, que es que ya se va a solucionar porque va a haber una ley, como si el legislador fuera como Dios y porque ya haya una ley va a haber una mejora, pero no necesariamente, porque a veces la ley trae muchas cuestiones incompletas que se tienen que ir mejorando y a veces vienen hasta las reformas cuando es una ley nueva, casi nueva. Entonces no es tampoco la panacea, lo jurídico nos brinda un margen de seguridad y certeza jurídica que desde luego es importante porque es uno de los principios que tiene que cumplir el derecho,
pero el tomar batuta de las consideraciones éticas, sí, yo creo que es muy importante. Cómo entender si vamos a instrumentalizar o no personas, si las estamos cosificando, dándoles determinadas características con la edición genética y entonces yo la estoy cosificando como si fuera un celular que quiero con determinadas características. Ese tipo de consideraciones nos las tenemos que preguntar y ese discurso nos lo va a dar la ética. Entonces yo pugno sí mucho porque la ética haga una valoración previa y de acuerdo con los avances de la ciencia, este diálogo para poder regular en la manera que, como bien insistía el doctor Mario, es ayudar a mejorar la salud o mejorar la salud de los seres humanos. Esto es lo que estamos buscando, los avances tienen que ser para ello. Así que sí, yo creo que sí es importante esta consideración, aunado a lo que el doctor Mario ya pertinentemente agregó. Sí, muchas gracias. Ah, ¿tienen algún otro comentario, algo más que quieran agregar? Pueden escribirnos en el chat o nos pueden pedir el uso de la voz. Aquí es ahora sí que un foro abierto. Vamos a tratar otro día de conectarnos en Facebook en vivo para también que nos dicen por allá, que se enriquezca, pero bueno, ¿tienen algo más? Creo que no. Bueno, yo nada más Sí. quisiera dejar pues como reflexión justamente esta parte pues de los peligros sociales, ¿no? Que va a traer la edición genética humana, porque nos pone en el debate público justamente esta parte de los riesgos, ¿no? De la aceptación social del perfeccionismo y de la discriminación genética. Versus que generen hombres genéticamente inferiores que asumen una identidad de entes superiores frente a perseguir un sueño de vida que les permita no entender como una sociedad futura. Y creo que justamente dentro de los retos que creo que debemos considerar, pues es la importancia de regular, ¿no? La investigación en el caso de México. Desde luego, este tema de la regulación me parece que pues atiende a diferentes factores. Tenemos que atender el factor científico, económico, social, cultural, en el que en el terreno de las tecnologías permita así una innovación en el aspecto de salud, pero también unas prácticas que permitan una reglamentación de la biotecnología y desde luego, ¿no? Estas tecnologías que están utilizadas para la edición genética y que desde luego, pues permita que pues se prevean, ¿no? Pues atender a estos desafíos que estamos comentando y justamente que haya una coordinación en todos los aspectos para asegurar que las biotecnologías, que los avances tecnológicos permitan, desde luego, asegurar que se puedan prever, ¿no? Riesgos por el desarrollo que pues está teniendo de manera acelerada pues las tecnologías y desde luego pues vistas ya desde luego en seres humanos. Muchas gracias, doctor. Sí, como comentario final, yo también agregué, o sea, me adhiero y agregaría, sí, tenemos que ver la problemática social, porque a veces somos muy entusiastas con la medicina, la tecnología y vemos, tenemos este frenesí, y decimos, ya lo solucionó, es como la panacea, pero no vemos las problemáticas sociales que nos puede ocasionar, ¿no? El que, por ejemplo, estandarice yo que solamente ciertos sujetos nazcan, por ejemplo, ¿cómo me haría una burbuja donde no permitiría mayor diversidad? ¿Dónde quedarían muchas de las manifestaciones culturales? La diversidad cultural se podría perder, la diversidad genética, que también digo, es algo que se ha peleado mucho, a lo mejor no en seres humanos, pero sí se ha peleado mucho la diversidad genética en varios convenios, ¿no? El convenio sobre biología y biodiversidad. Desde hace tiempo se está hablando de esto. Ay, me sacó. Ah, no sé por qué se abrió una pantalla emergente y dije, ya me sacó. Entonces, perderíamos esto, también nos daría pie a discriminar y a una discriminación válida,
porque tú no vienes de ahí, entonces no me puedes alegar, ¿no? O tú no puedes acceder a esta movilidad social porque no cuentas con las habilidades, ya que no naciste con ellas, ¿no? Entonces queda mucho también en el tintero está de somos o nos hacemos, ¿no? Ya nacemos hechos o nos vamos haciendo por las oportunidades y la riqueza de interacciones que nos da el medio, ¿no? Que esta discusión la tienen en psicología evolutiva desde hace muchísimo. Entonces, ¿somos o nos hacemos? ¿Ok? Así que esos serían de los problemas ahí. ¿Qué tan caro sería acceder a esto? ¿No? Que también implicaría a lo mejor un clasismo. ¿Ok? ¿Quién sí puede pagar estas técnicas, estos diagnósticos preimplantacionales, esta edición genética en su caso? ¿Quién sí lo puede pagar y quién no? Lo que crearía una mayor brecha social que de por sí ahorita se está agudizando mucho por el uso de tecnología, que algunas personas con el internet, ¿no? Se está agudizando, bueno, pues también se agudizaría más. Y también seríamos una sociedad más biologista, que es de lo que nos hemos querido escapar, pero tenderíamos a ser una sociedad más biologista si regulamos esto y le damos tanta preponderancia, ¿no? De tu origen biológico, no incurriríamos en falacias biológicas, ¿no? O sea, de Kai Con Hum, que bien nos hablaba de ellas. O sea, son cuestiones ahí muy interesantes que tenemos aquí, nada más es como una embarradita que les queremos dar. Yo, la verdad es que estoy muy satisfecha. Si alguien más quiere agregar algo, lo puede hacer. Solamente les voy diciendo que nos permitan el anuncio, ¿no? Tenemos la siguiente sesión de Cine Debate el 22 de abril, de 1 a 3, es el lunes 22 de abril. Vamos a estar discutiendo la película El hombre bicentenario por esta idea de, pues, ¿puede ser persona un robot? ¿No? Ahí es la discusión. Esa obra viene de Isaac Asimov y luego se volvió película con Robbie Williams. La película es muy fiel a la obra escrita, muy bonita, muy disfrutable. La vamos a discutir con el doctor Mario Iván Vargas Mendoza. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California y él está certificado en cuestiones de neuroética, inteligencia artificial en educación. Entonces nos va a dar también unas pautas ahí muy interesantes el doctor y vamos a replantear el concepto de persona, que es en el que se basa mucho el derecho, ¿no? Si eres persona o no, y todo lo que es conceptos de derechos personales, de bienes y derechos reales, pues va encaminado a quién es sujeto de derecho y quién no. Vamos a analizar la próxima sesión, ojalá nos puedan acompañar, yo los invito a que nos estén acompañando. Por medio de correo se les puede también proporcionar la liga y vamos a también tratar de hacer la transmisión en vivo para que otras personas puedan conectarse. Si no, si se les incomoda tal vez mucho Zoom, puedan conectarse y abonarnos, que para nosotros de verdad es muy importante su presencia. Les agradecemos que estén aquí, que nos dediquen este tiempo, porque nos retroalimentan con sus comentarios. ¿Ok? Voy con un comentario que nos escribieron aquí, Germán. Aunque en el futuro sea una realidad viable para México, el PIB que gasta nuestro país en salud es muy bajo, menos del 6%, así que solo será la gente que lo pueda pagar. Saludos y muchas gracias. Sí, efectivamente, la verdad es que en el sector salud, sobre todo en los últimos años, la idea ha sido de hacer más con menos, ¿no? Y vamos a seguir con esa tendencia, desafortunadamente. Entonces, esto nos lleva a que efectivamente, ¿no? Va a ser clasista el acceso a estas técnicas, a estos mejoramientos, y bueno, pues que otros problemas efectivamente sí nos va a traer el que solamente algunos ciudadanos puedan acceder y otros no, ¿sí? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias, aprecio muchísimo, gracias, doctor Mario, quien es compañero, buen compañero aquí en FESA Catlán. Gracias de verdad por su valioso tiempo, sus valiosos comentarios. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Denos difusión, pasen la voz y ojalá se animen a analizar con nosotros en la próxima sesión El hombre bicentenario. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, Germán, gracias, Jesús. Sandra, muchas gracias a ti. Gracias por su tiempo, Brian, Kenia, todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Gracias. Gracias, Kenia. Saludos. Nos estamos viendo. Bye.